7:15 saludamos a Luis Verde Soto, ex secretario de Política Pública Anticorrupción. Doctor, gracias por acompañarnos. Bueno, lo primero es saber por qué salió del gobierno, por qué una salida que queremos abrupta. Digo esto porque nos convoca a una rueda de prensa para el lunes, luego cancelan esa rueda de prensa, temprano en la mañana del lunes la vuelven a convocar y cuando van los periodistas no hubo la rueda de prensa. Mira, un gusto conversar contigo, Milton. Los matices son los siguientes. Yo había hecho compromiso con el presidente cuando él dispuso que investigara lo que ocurría con no quiero calificarlo de ningún modo, con este hecho de denuncia de corrupción. Quedamos en un acuerdo de que en 8 días, es decir, a su vuelta de Davos, yo presentaría un informe a él, a la prensa, y al público ecuatoriano sobre los alcances que había tenido. No solamente eso, sino que además le envié el esquema de las áreas en las cuales yo iba a investigar y obviamente la presunción de que habían sitios determinados de la administración pública que podían verse comprometidos con lo que yo podía investigar. El día domingo teníamos una cita pendiente, así me lo comunicaron, luego la cita no se dio, yo sin embargo el domingo envié mi informe por vía Quipus de modo oficial, el informe está allí, y envié adicionalmente mi informe de gestión. Es decir, que es lo que había yo trabajado hasta el fin del mes de diciembre. Quedamos con la rueda de prensa que estaba, sin embargo, al día siguiente me desayuné de que había sido suspendida por SECOM esta rueda de prensa. ¿La SECOM suspendió la rueda de prensa? ¿Usted iba a darla? Sí. Y se enteró que la SECOM la suspendió. Así es. Momento en el cual ¿Por eso renunció? Tomé 2 decisiones. La una, convocar yo misma una rueda de prensa. Que tampoco la dio. No la di porque estaba en conversación con el presidente, esa conversación se demoró durante 3 horas, entonces no pude darla y evidentemente la prioridad la tenía el presidente para eso, pero sí hice otra cosa adicional, escribí mi renuncia. Era evidente que si se había suspendido esa rueda de prensa acordada, había incomodidad, supongo, con lo que iba a decir, toda vez de que se conocía el esquema de lo que lo que venía en el informe, y el informe estaba en la presidencia. ¿Y el presidente le manifestó a usted que no estaba contento y de acuerdo con el informe que usted presentó? No, el presidente tiene mucha apertura, más aún recojo una frase que el presidente suele decir y que la pronunció varias veces mientras me devolvía la renuncia, me devolvió 3 veces la renuncia y 3 veces insistí en ella. El presidente tomó una frase que yo le he oído repetir en él muy fuertemente: cuando la verdad está clara hay que exhibirla hacia todos. Este informe dice la verdad, hay que exhibirlo. Pero alguien quiso que no se exhiba. Pues mira, supongo que sus consejerías más inmediatas le sugirieron eso. Y ahora quiero que escuchemos a uno de los más cercanos del presidente, el secretario Iván Correa, que en un video mostró el desacuerdo que tenía el gobierno, o por lo menos él, o a nombre del gobierno, de su informe. Escuchemos los 10 segundos. Claro que sí. El informe no establece hechos concretos. Se limita a esbozar especulaciones genéricas, mal llamadas hipótesis. Tampoco define políticas públicas para prevenir ni enfrentar la corrupción. Y entonces, aquí hay 2 interpretaciones básicas, ¿no es cierto? La una es: ¿quién se le puede ocurrir en sano juicio pensar que en 5 días se puede haber otra cosa que hipótesis? Digo, se me ocurre que esto implica responsabilidad de investigación. Lo que yo me comprometí con el presidente es elaborar una hoja de ruta para el gobierno. Y esta hoja de ruta fue elaborada. Esta hoja de ruta se encuentra en este informe, que es una hoja de ruta que contiene una serie de direcciones donde se prometían hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? Aquí una pregunta, doctor. Claro que sí. La Secretaría se crea en mayo del 2022, con 9 puntos que usted define algunos de sectores con más alto riesgo de corrupción. Así es. Y se dijo con mucha propaganda y bombos y platillos que lo que va a hacer la Secretaría es evitar que la producción se produzca casa adentro. ¿Dónde estuvo la Secretaría durante estos 8 meses? Bueno, durante estos 8 meses la Secretaría hizo varias cosas. La primera y más importante de los 8 meses fue obviamente conseguir un equipo de altísimo nivel que consta de 10 personas, 10 investigadores y 10 asistentes de esa investigación. Luego de eso la Secretaría hizo las cosas que hacer. Hizo un curso para los 500 más altos miembros del jerárquico superior del país, preparó un curso de capacitación masivo con Naciones Unidas que debería salir estos
estos días, pero creo que ya no lo habrá porque corresponde a las políticas públicas que no tienen sentido. Igualmente, la Secretaría preparó metodologías, 2 metodologías que se encuentran en la presidencia, se encuentran en el portal de la presidencia. Todo el público puede acceder al portal de la presidencia, supongo que el secretario de la Administración también accede a eso, en el cual están las metodologías para justamente mitigar la corrupción, que es lo que se debe aplicar en cada uno de los casos, en 30 casos de instituciones y en 8 áreas de alto riesgo. Además, se encuentra la metodología de tipologías de riesgos de corrupción, se encuentran proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley de conflicto de intereses, muy importante para poder codificar qué es lo que ha resultado, qué impacto han tenido los códigos de ética. Parecería que mientras usted preparaba todo esto, la corrupción se estaba metiendo en los sectores estratégicos. ¿Usted recibió alguna alerta en algún momento de algo raro, de alguna irregularidad? Claro, la Secretaría tenía por función la prevención de la corrupción, no el estudio de los casos. La prevención es justamente aquello que evita o podría evitar que exista un acto de corrupción. No hubo ninguna prevención en este caso porque se metió la corrupción aparentemente. En todos los países del mundo que existen organismos como la Secretaría, que son muchos en el mundo y en América Latina son estrato casi 20, en todos los casos le ocurre de que tú no puedes prever cuándo lograste que un acontecimiento de corrupción ocurra o no ocurra. Pueden estar ocurriendo muchísimos accidentes, pero lo que tú tienes que hacer es crear la capacidad suficiente en la organización pública, a través de sus auditorías internas, de su capacidad interna, que evite. ¿Qué es lo que evitas? Eso no se contabiliza. Eso no se puede contabilizar. No se activó nunca un mecanismo, nunca recibió una alerta a la Secretaría Anticorrupción de que algo estaba pasando. La Secretaría recibió 30 denuncias de diversos casos. ¿Sobre estos temas? No. ¿Ninguno sobre esto? Algunos, todos otros, me parece que estoy en eso. ¿Hace cuánto tiempo? A lo largo de estos 8 meses. ¿Por qué nunca se supo? Son casos. ¿Por qué nos tenemos que enterar por la posta? Porque no se referían a eso, se referían a casos muy puntuales de contratos y los 30 están enlistados. Los 30 fueron derivados a cada una de las instancias que correspondía jurídicamente porque ya estaban en procesos jurídicos. Ojo, todo hecho de corrupción uno se entera una vez que deja de ser reservado. Un hecho de corrupción es reservado, un hecho de corrupción es oculto, un hecho de corrupción es secreto. Tú te enteras por eso cuando ocurre. No salen a dar rueda de prensa a los corruptos a decir, estoy robando. Exactamente, y por eso tú te enteras del hecho de corrupción cuando se produce, cuando ya no está en el campo de la prevención. Pero el presidente me pidió que saliera del campo de la prevención y me pidió 8 días antes que me dedicara a 2 cosas importantes. Me pidió que estudiara el caso de la poda, y me pidió, y me lo pidió por escrito, me sugirió, me dijo varias cosas. Me pidió que lo estudiara, que estuviera listo para las 8 de la mañana del día del lunes 23 para presentarlo ante la prensa y presentarlo ante los medios, y me pidió después, me cambió un estatuto, una parte del estatuto de la Secretaría, que consistía en salir del área de la prevención e entrar sobre los directorios. Usted presenta el informe que le pide el presidente y cuando lo presenta al presidente no le gusta. Yo diría que el presidente comienza a revisarlo se supo ese rato de que no le entregaron al presidente. Sin embargo, yo obviamente lo mandé a sus asistentes, lo mandé el resumen de lo que yo había hecho, le mandé a él mismo, a través del chat privado que teníamos con él, y lo tenía en sus manos. El día lunes en la mañana comenzamos a revisarlo y evidentemente se produjo lo evidente, ¿no es cierto? El presidente revisó esto, se enteró de qué consistía el informe correspondiente y se produjo la necesidad, mi necesidad. Le dije al presidente que por mi personalidad y mi dignidad yo hacía 2 cosas. Le presentaba mi renuncia y a continuación ¿El presidente se sintió traicionado por usted? No creo. ¿Le dijo eso? No, el presidente, en las conversaciones internas se dicen muchas cosas de... No, pero le pregunto a usted, ¿el presidente se molestó? ¿Se sintió traicionado? El presidente me pidió que reflexionara sobre lo que significaba el entregar este informe al público y que sea mal utilizado por los medios de comunicación. O sea, que dañe la imagen del gobierno. Y yo le respondí al presidente que ese es un equilibrio difícil de manejar entre la necesidad de preservar aquello versus mi compromiso con la prensa que él mismo había impuesto para entregar este informe. Yo no podía, y por eso había redactado en la mañana la renuncia, que es esta, Milton. Yo te la entrego, es esta la renuncia que se dice que es apócrifa, es esta la renuncia que yo le entregué al presidente, esa copia, tengo algunas, varias las firmé, eso fue entregado apenas inició la mañana y luego fue enviado por las vías normales a la... Algunas cosas del informe, por ejemplo en el caso Flopec, el informe dice que en el tema de alquiler de los buques, que tiene 4 buques y que están alquilando 12 buques. El gerente de Flopec dice que eso no es cierto. Son 50, escuché ayer. Son 50. Entonces, información 11 propios, 6
39 alquilados, 5 con sociedad con una empresa griega. Eso no se dice en el informe, entonces... No, en el informe se dice otra cosa. En el informe se dice, la información que nos entregaron oficialmente a nosotros fue que había 2 buques en propiedad que se arrendaban normalmente, si no me equivoco, 5, y habían otros buques, 12, que se alquilaban a través de brokers. Y mi pregunta, obviamente, fue preguntarme cómo se decide el broker a través del cual se alquilan buques que son extremadamente costosos diariamente. Buque cuesta dice que $30.000, pero... Entre 30 y 50.000, entiendo yo. Dice 30.000, pago 30.000, pero gano 40, pero recibo 40.000, o sea, gano 10.000, más o menos así. No hay pérdida. No sé cómo... El gerente de Flopec dice que la sacó de la quiebra. Eso dice el gerente de Flopec, y yo lo que pedí al presidente era que cuando yo me integrase a los directorios de las empresas, lo primero que iba a pedir es una auditoría internacional sobre cada una de ellas, porque las empresas ecuatorianas no tienen auditorías. Usted señala 4, en el informe se señala 4 sectores con alto potencial de corrupción: Flopec, CENEL, CELEG y Petroecuador. Esos 4 son en el área energética. En el área energética. ¿Cómo hicimos esto? En el área denunciada ahora. ¿Cómo hicimos esto? Esto yo lo hice en base a 2 cosas. Una, evidentemente, junto al conjunto de diagnósticos de áreas de alto riesgo de corrupción que cada uno de los ministros y cada uno de los jefes de gabinete tiene, porque a cada uno se le entregó un diagnóstico de altas áreas de riesgo de corrupción, no de corrupción, sino de riesgos de corrupción. Junto a eso, yo lo que hice fue hablar con el ministro de Energía y ver exactamente cuál es el listado de empresas públicas que tenemos, y se vio que las 4 empresas con más alto riesgo eran estas 4. ¿Qué más hicimos con el ministro de Energía, con Fernando Santos? Además de diagnosticarlo, diagramamos el tipo de información que se requería. Yo le planteé el tipo de información que se requería, el ministro Santos me planteó el tipo de información que ellos requerían. Habíamos pensado en principio enviar un documento en conjunto al presidente, y era obvio que había que el ministro lo hiciera con sus áreas bajo su dirección, bajo su rectoría, y yo, que era miembro de la presidencia, no podía mandar una carta a mí mismo. Por eso se hizo una carta con el ministro de Energía, que está entre los anexos de este informe. Por suerte, tiene todos los anexos. Hemos hecho todos los días reportajes con base a lo que su informe, no lo podemos tratar en esta entrevista. Al final de todo, doctor Verde Soto, ¿usted cree que hay corrupción, que la corrupción denunciada es real? A ver, yo no puedo aseverar aquello que no ha sido probado. Yo no soy un juez. Yo entregué pistas, es decir, momentos previos, y aclaro lo que es una hipótesis. Una hipótesis no es una lucubración sobre datos de la realidad que permite, es una lucubración sobre datos de la realidad que permiten prever la ocurrencia o no de un acontecimiento. Eso es lo que dice lo que es una hipótesis. ¿Usted sospecha que hay corrupción? Yo evidentemente lo digo, no solo sospecho, lo digo en informes. ¿Esas pistas apuntan a corrupción? Sí, claro, son una aguja de ruta que el gobierno usa. ¿Corrupción aislada o corrupción dentro del gobierno? Porque las 2 hipótesis están conjuntas, ¿no es cierto? La una lo que tienes que hacer tú está igual que cuando se habló de las mafias italianas y se logró ver la ruta del dinero. Aquí hay que ver la ruta de la contratación y ver luego la ruta del dinero. La ruta de la contratación empieza con una necesidad. Alguien plantea necesidad y ahí comienza una ruta de contratación en la que hay que ver muchas cosas en el camino. Luego de eso asciende hacia los gerentes de las empresas. Estos gerentes de empresa se vinculan con uno de los gerentes de EMCO. Estos 2 establecen un acuerdo de qué es lo que se va a hacer. Ese es un lugar donde puede haber amigos. ¿Usted conocía a Hernán Luque? No, bueno, se sentaba al lado mío del gabinete, así que no tengo... Ahora, pero... Claro, antes... ahora no. Okay. No, ya nos pusieron la música, lo siguiente que van a hacer es cortarnos, así que me despido antes de que nos saque. Por favor, y mil gracias por la entrevista.